Hola a todos y bienvenidos. Así comienza Ismael Pérez su exposición, sin introducción, sin música y sin rodeos. Desde el primer instante lanza una advertencia clara. Lo que está a punto de revelarse puede no permanecer en línea por mucho tiempo, según sus propias palabras. Quizá esta presentación no pase de 24 horas. Tal vez solo esté disponible unas pocas horas antes de que la eliminen. Ismael anuncia que va a llevar al espectador a un agujero de conejo, uno que incluso a él mismo lo dejó impactado. Afirma que en los últimos días ha descubierto información perturbadora que en su visión explica por qué las cosas están ocurriendo como están ocurriendo, especialmente en relación con el control israelí sobre el gobierno de Estados Unidos. Él mismo lo dice con claridad: prepárense para ir muy profundo en un agujero del conejo. El detonante de esta investigación, según explica, es la publicación de cientos y miles de páginas censuradas, páginas tachadas, sin contenido, relacionadas con los archivos Epstein. Para Ismael, esa ausencia de información no es casual, sino una señal de algo mucho más grande que se está ocultando. Antes de avanzar, se presenta como autor del Gobierno Secreto, Arquitectos Invisibles y Nuestro Origen Cósmico. Asegura que ambos libros existen para restaurar información vital en preparación para la ascensión de la Tierra. También lanza una advertencia legal. Todo lo que comparte es solo con fines de entretenimiento, porque no quiere perder su canal. Sin embargo, inmediatamente después afirma que lo que va a exponer llenará los vacíos que muchos han estado buscando durante años. Ismael entra de lleno en el tema central, lo que él llama las conexiones de inteligencia Epstein-Maxwell. Describe esta red, operada por Epstein, como uno de los escándalos más perturbadores de la era moderna, pero insiste en que más allá de los crímenes documentados existe una narrativa alternativa. Según Ismael, Epstein no operaba solo como delincuente, sino como parte de una operación de inteligencia tipo honeypot, una trampa diseñada para comprometer a individuos poderosos. Él subraya el término. Recuerden esa palabra, honeypot. En su definición, honeypot es una trampa creada para atrapar y chantajear a figuras influyentes, obteniendo palanca coercitiva sobre élites políticas, financieras y académicas. Ismael cita al exagente de inteligencia israelí, Ari Ben Menashe, quien, según afirma, declaró públicamente que este dirigía una operación de chantaje de inteligencia extranjera tras ser reclutado a través de Maxwell. El objetivo, dice Ismael, era claro: comprometer, controlar y manipular. Aclara que estas afirmaciones han circulado ampliamente y que deben examinarse críticamente, pero insiste en que todas las conexiones conducen a Israel. El foco se desplaza a Robert Maxwell, padre de Ghislaine. Ismael lo describe como un magnate mediático británico con vínculos extraordinariamente cercanos con el liderazgo israelí. Aquí hace una aclaración que repite varias veces a lo largo de su exposición. No estoy en contra del pueblo judío ni de la tradición judeo-cristiana. Según Ismael, el enemigo no es el judaísmo, sino el sionismo político, al que describe como el verdadero enemigo de la República. Insiste en diferenciar entre la fe judía y una élite política que, según él, opera desde las sombras. Afirma que el funeral de Estado de Robert Maxwell en Jerusalén, atendido por altos funcionarios israelíes, es un hecho público y que periodistas e investigadores llevan décadas señalando sus vínculos con el Mossad. Según Ismael, estas conexiones permanecieron enterradas bajo registros clasificados. Ismael introduce entonces el grupo Mega, no relacionado con MAGA. Lo describe como un círculo informal de individuos extremadamente ricos, involucrados en la filantropía, negocios y activismo político, sin estructura formal visible. Según él, el socio comercial de Robert Maxwell, Charles Grothman, fue cofundador de este grupo, aunque públicamente no existe evidencia directa. Ismael afirma que al profundizar en registros clasificados, el grupo está controlado por lo que él llama el grupo del octógono, al que describe como la encarnación central del anticristo que ha gobernado las estructuras de poder del mundo. En su narrativa, Mega financia causas pro-israelíes y actúa como una red de influencia global, aunque sin condenas judiciales públicas. Ismael menciona a Maria Farmer, una de las primeras denunciantes de Epstein, quien reportó abusos en los años 90. Según Ismael, Farmer creía que la operación Epstein estaba dirigida por figuras poderosas y vinculadas al grupo Mega y al grupo Octógono. Luego
pasa a Lex Wexner, fundador de L Brands y Victoria's Secret. Ismael señala que Wexner fue el único cliente financiero conocido de Epstein y que le otorgó poder absoluto mediante un poder notarial, además de transferirle una mansión en Manhattan valorada en decenas de millones. Aunque Wexner niega conocimiento de los crímenes, Ismael insiste. Dentro de los registros clasificados, todos los caminos conducen al sionismo político. Menciona también a Alan Greenberg, de Bear Stearns, Ronald Lauder, Alan de Shoreditch y Ehud Barak, destacando conexiones financieras, legales y tecnológicas con Epstein y con figuras de inteligencia israelí. Ismael formula la pregunta central: ¿quién protegió esta red durante décadas? ¿Quién permitió que continuara? Su respuesta es tajante: todos los caminos conducen al tirano del Este. Aclara nuevamente que, según su visión, el sionismo político no es el judaísmo bíblico, sino una línea de sangre distinta, que describe como una línea híbrida humano-reptiliana que domina el mundo desde tiempos babilónicos. El tono cambia y la voz ya no advierte, declara. Ismael afirma que el momento que muchos consideraban imposible ya ha comenzado. No es un evento futuro, no es una teoría, no es una especulación lejana. Es un proceso en marcha, silencioso, profundo, irreversible. Según sus palabras, el cortafuegos se está derrumbando, y con él las estructuras ocultas que durante décadas sostuvieron el poder real detrás del escenario mundial. Explica que los archivos están siendo descifrados uno por uno, y que esto significa algo concreto. Las bóvedas oscuras del Mossad están siendo infiltradas por los sombreros blancos. Para Ismael esto no es simbólico, es literal. Cada archivo abierto es una red expuesta, cada red expuesta es un nombre, una familia, una posición de poder que deja de estar protegida por el secreto. Afirma que dentro del liderazgo israelí existen operaciones del llamado Estado Profundo y que estos están siendo revelados. Menciona directamente que incluso familias completas están siendo expuestas, señalando que Israel ha funcionado durante años como el nexo central de inteligencia de una red global mucho más amplia, y según él, ese nexo está a punto de ser cortado. Ismael sostiene que todo esto forma parte de una secuencia planificada, conocida internamente como el colapso del proyecto Zion Fall. Aclara que durante mucho tiempo se creyó que la decapitación financiera de la élite global ocurriría en Suiza o en el Banco de Pagos Internacionales, pero afirma con contundencia: no es el banco suizo, no es el BIS, es el Banco Central israelí. Para él, ese es el verdadero corazón financiero del sistema globalista. Cuando ese núcleo sea neutralizado, según dice, a través de operaciones financieras cuánticas coordinadas y el reemplazo definitivo por el QFS, ocurrirá algo inmediato. Las rutas del dinero oscuro desaparecerán de la noche a la mañana. No habrá rastros, no habrá refugios. Las corporaciones fantasmas vinculadas al sionismo global, afirma, colapsarán en cuestión de horas. Todo esto, insiste, es parte integral de Zion Fall. Pero Ismael deja claro que no se trata solo de dinero. Habla de algo que llama la liberación gradual del material comprometedor. Dice que los documentos completos no se liberarán de golpe por una razón estratégica. En sus palabras, la Alianza de la Tierra va a liberar porciones saneadas del compromiso global, lo suficiente para fracturar la unidad de las élites, provocar dimisiones enormes y generar revueltas públicas, pero sin cruzar, según él, la línea de la dignidad humana. Luego entra en uno de los pilares clave, el desarme mediático. Ismael afirma que el control de los medios no es una sospecha, sino un hecho histórico, y lo vincula directamente con lo que llama la Operación Mockingbird. Según él, los conglomerados mediáticos vinculados a Israel van a ser expuestos como herramientas de guerra psicológica, no como empresas informativas, sino como instrumentos diseñados para manipular la percepción colectiva. Dice que esa red informativa se va a apagar, que algunos presentadores considerados confiables van a confesar, que el relato dominante se va a romper desde adentro. Después habla del componente militar, y lo hace con una frialdad inquietante. Afirma que los sistemas de defensa israelíes serán neutralizados mediante interferencia satelital y anulaciones de la Alianza de la Tierra. Repite varias veces una frase clave: sin derramamiento de sangre y sin contraataques. Para él no es una guerra convencional, es una toma de control del medio, del espacio operativo. El siguiente paso es el más delicado, la caída del liderazgo. Ismael afirma que figuras políticas y de inteligencia clave serán detenidas bajo acusaciones internacionales selladas. Otros dicen que serán entregados a los estados, y algunos se convertirán en testigos del Estado.
No todos caerán igual, pero todos serán removidos. En este punto declara que tras Zion Fall, con el gobierno en la sombra disuelto, Israel sería el último en caer antes de que la tierra pueda considerarse completamente liberada. Pero aquí introduce un elemento crucial, la profecía. Afirma que para que este ciclo se complete debe cumplirse la profecía de la instalación del tercer templo de Salomón. Y aquí señala directamente a Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump. Ismael dice que cree que Kushner ya hizo arreglos con Netanyahu para construir el tercer templo en Israel. Lo describe como un honeypot masculino, una figura infiltrada, y afirma que intentaron infiltrar a la familia Trump, aunque aclara que la alianza siempre va a tener ventaja. A partir de ahí, el discurso se expande hacia una visión más amplia. Ismael afirma que las divisiones religiosas están perdiendo su poder manipulador, que los acuerdos de paz se están firmando no en nombre de la política, sino de la humanidad, que tecnologías usadas para el control están siendo reutilizadas para sanación, agua y energía libre. Todo esto, dice, ocurre por la caída de la última carta que quedaba en pie. Entonces habla del nuevo orden que emergerá después. Afirma que una nueva constitución, guiada por la ley universal y la alineación cósmica, reemplazará el viejo sistema basado en supervivencia y supremacía. Repite que esto proviene de las profecías secretas. Y pronuncia una de las frases más contundentes de todo el discurso. Dice que la caída de Israel, orquestada como el movimiento final de la Alianza de la Tierra, no marcará el fin de una nación, sino el fin de un régimen. Y añade literalmente, el fin del dominio de la sinagoga de Satanás sobre el planeta. Para Ismael, esto es el clímax de una guerra silenciosa entre los justos y los malvados. La caída del último bastión del Estado profundo en Medio Oriente, afirma, encenderá un nuevo renacimiento humano a nivel mundial. El velo se levantará, la Tierra comenzará a cambiar, y lo que él llama la línea temporal positiva ascendente se volverá tangible. Cierra esta parte recordando que todo es un movimiento final en una partida de ajedrez. Dice que decidió hablar porque está cansado de solo dar información positiva. En sus palabras, a veces necesitamos saber exactamente qué está pasando. Llama a lo que ocurre un gran engaño y afirma que ahora es el momento de exponerlo. Y así, con esta declaración, el relato avanza hacia la confrontación personal, las acusaciones directas y las revelaciones individuales que marcarán el siguiente capítulo. Después de exponer el tablero global, Ismael desciende al plano humano. Ya no habla solo de estructuras, proyectos o alianzas invisibles. Ahora pone nombres, rostros, gestos. Afirma que la verdad no solo se esconde en documentos clasificados, sino también en la mirada de las personas. Dice que durante mucho tiempo estuvo del lado de Erika Kirk. Lo afirma con claridad. Hasta hace una semana yo apoyaba a Erika Kirk, pero algo cambió cuando decidió, según sus palabras, ir profundo en la madriguera del conejo. Lo que encontró no fue solo información, sino comportamiento, reacción y actitud. Relata que después de la eliminación de su esposo, Erika, no mostró ningún remordimiento. Dice que se está riendo, estaba riéndose. Recuerda un clip específico cuando ella redirige una respuesta relacionada con Candace Owens y afirma que en ese momento vio un demonio en sus ojos. Más adelante menciona otro fragmento en el que asegura que sus ojos parecían de lagarto. Para Ismael esto no es simbólico, lo conecta directamente con el linaje. Afirma que toda su familia es nobleza negra y que existe una probabilidad real de que ella estuviera involucrada en la eliminación de su esposo para heredar su imperio. Asegura haber escuchado que Netanyahu ofreció inicialmente 150 millones, oferta que según Ismael fue rechazada. Dice que Charlie decidió entonces comenzar a exponer cómo los sionistas políticos influyen profundamente en la política y los medios en Estados Unidos. Y es ahí donde, según su versión, todo cambió. Ismael afirma que Erika aceptó el doble de la oferta, 300 millones, y que eso va a salir a la luz. No solo eso, menciona otras donaciones de donantes y ONGs, todas, según él, con el objetivo de controlar el futuro de la República. A pesar de esto, repite que los sombreros blancos sí tienen un plan. Añade que los galácticos están posicionados para intervenir si es necesario, pero recalca algo que, según él, ha sido confirmado por figuras como Valiant Thor. Para cumplir la profecía, para entrar en el milenio, en la Edad Dorada, el tercer templo de Israel tiene que ser instalado. Vuelve a señalar a Kushner, insistiendo en que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo identifica de nuevo como sionista político y recuerda a la audiencia que para entender el contexto deben ver la presentación desde el principio, porque advierte, probablemente no va a durar mucho tiempo en línea. Ismael agradece a las miles de personas conectadas, pero vuelve a insistir en una consigna central. Hagan su propia investigación, menciona empresas específicas, instalaciones militares,
y afirma que ciertos eventos pasados tienen la firma de tecnología de drones militares. Llega a decir que la trayectoria de la bala sugiere un dron miniatura. Anticipa la crítica y la confronta directamente. Dice, para los que dicen que soy un conspiranoico, recuerda que incluso la Biblia advierte sobre lobos vestidos de ovejas. Insiste en que el verdadero carácter se ve en los ojos. Asegura que no está intentando dividir a ningún movimiento político. Declara, yo soy el mayor patriota. Afirma estar a favor de la libertad y de la inocencia de la gente. Y añade, no soy un teórico de la conspiración, hago mucha investigación. Entonces lanza una pregunta retórica que considera clave. ¿Quién creó el término teórico de la conspiración? Y responde de inmediato, una agencia de 3 letras que empieza con C, con el propósito, según él, de hacernos creer que estamos locos cuando nos acercamos a la verdad. A partir de ahí, el discurso entra en una fase más abierta, marcada por preguntas del público. Ismael responde, aclara duda en algunos puntos y en otros se muestra firme. Dice que Trump sí sabe todo esto, pero que hay esfuerzos para neutralizar lo que Netanyahu tenga sobre él. Afirma Trump es un buen tipo y sugiere que pudo haber actuado como agente doble, infiltrando redes como las de Epstein. Reconoce que existen intentos de comprometerlo, incluso con vídeos falsos, y pide rezar por el 45 y el 47 para que ese control sea neutralizado. Cuando le preguntan por eventos futuros, Ismael no da fechas exactas. Dice, nadie sabe el día ni la hora, pero señala señales solares. Habla de un agujero enorme en el Sol y afirma que una eyección de masa coronal podría ser 10 veces más poderosa que el evento Carrington. Y añade, podría ocurrir en cualquier momento. Sobre el inicio de la era de Acuario, afirma que comienza entre ahora y 2028, porque según él, esta construcción de la realidad está llegando a su fin. En varias respuestas insiste en la misma advertencia. Todo esto es especulación, hasta que salga a la luz, pero al mismo tiempo repite, cuando todo se revele, todos sabremos la verdad. Hacia el final, el tono cambia de nuevo, se vuelve más íntimo, más humano. Ismael agradece, bendice, desea paz, abundancia y protección. Dice que no transmitirá durante unos días y anima a la audiencia a compartir el mensaje. Cierra con una frase que resume todo su enfoque. Cuestionen todo, incluso mis reportes. Tomen lo que resuene, descarten lo que no. Pero vuelve a insistir una última vez, hagan siempre su propia investigación. Y finalmente, con una advertencia final, dice que debido a la naturaleza de lo revelado, no sabe cuánto tiempo permanecerá el contenido disponible. Por eso pide que el mensaje sea difundido, no como verdad absoluta, sino como semilla. Así termina el relato, no con una conclusión cerrada, sino con una invitación permanente a dudar, observar y esperar la revelación total. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.